flaco favor le estamos haciendo al que no le decimos aquello que a veces duele, escuece, roza, forma parte del liderazgo, decir cosas incómodas. Yo tengo que saber, como líder, cuándo hace falta un poquito más de dureza y cuándo puedo retirarme. Ojo, que un líder o una lideresa, si se tiene que remangar porque el momento lo requiere, se remanga, ¿eh? Nunca pidas algo que no puedas hacer por ti mismo. Siempre tienes que ser más generoso en lo que das que en lo que pides. Lo prometido es deuda, aquí seguimos con Alfonso García Donas, nuestro psicólogo formador experto en inteligencia emocional, de la cual vamos a hablar mucho, vamos a seguir hablando de liderazgo, inteligencia emocional. Si os habéis perdido el capítulo anterior, ir a verlo porque es fundamental para entender lo que vamos a hablar ahora. Asienta las bases de lo que vamos a hablar, ahora. Así que sí, es muy interesante que vayan a verlo. Que hablamos sobre todo de liderazgo. Claro. Liderazgo, La entonces, arquitectura del liderazgo, cómo funciona el liderazgo, diferencia entre liderazgo y jefatura. Eso ayudará mucho a entender lo que vamos a hablar ahora. además, bueno, como siempre lo explica de una forma maravillosa, la verdad. Entonces, todo lo que nos has contado sobre el liderazgo, ¿cómo lo llevamos hoy en día a los equipos híbridos estos que tenemos, o líquidos incluso, que ya nos lo explicó Elizabeth San Juan en otra charla? ¿Cómo llevamos cuando no estamos todos presencialmente todos los días? Algunos no se conocen, otros... ¿Cómo se maneja Claro. este? Bueno, lo primero que hay que entender es que un equipo híbrido no es solo un equipo en el que no solo es híbrido en cuanto al espacio. Unos trabajan aquí y otros trabajan allí. Es híbrido en espacio, es híbrido en tiempo y es híbrido en experiencia. Ujú. ¿Bien? Entonces, entender estos matices es clave. Híbrido en espacio, pues, lo que su propio nombre indica, una persona teletrabaja por distintas razones. Porque su empresa madre está en otro país, que hoy en día eso es cada vez más habitual, ¿vale? O porque la empresa tiene esquemas modernos de funcionamiento y permite el teletrabajo como forma de conciliación entre la vida familiar y la vida profesional, lo cual está fantástico, ¿de acuerdo? Entonces, por distintos motivos, o incluso otro motivo mucho más material, que es que la empresa se ahorra dinero en oficinas. Porque, no sé, por ejemplo, cuando la empresa es puramente informática y desarrolla productos informáticos, pues, no sé, pues, cada uno desde su casa y con una buena coordinación, pues ya está, pues para qué gastar recursos innecesariamente, ¿no? Entonces, por distintas razones se genera esa hibridación en espacio, ¿vale? Luego también se genera hibridación en tiempo. Por ejemplo, cuando una persona se queda trabajando en casa por razones de conciliación, no sería razonable ni tampoco justo exigirle que tenga una jornada concreta como el que sí va a la oficina. Porque para eso ve a la oficina. A lo mejor, yo qué sé, no sé, llevan a los niños al cole, luego trabaja 3 o 4 horas por la mañana, recoge a los niños del cole, hace la comida, no sé cuánto, luego ya por la tarde está su pareja, u otros familiares que le pueden echar una mano y el resto de la jornada la echa por la tarde, o yo qué sé, o no me dio tiempo a sacar el proyecto o mi objetivo semanal y el sábado por la mañana le meto un poco de mano, o incluso el domingo, da igual, yo me busco la vida para generar esa consecución de objetivos, ¿vale? Porque esa hibridación temporal no funciona tanto por tiempo concreto, sino por cumplir objetivos, ¿vale? Y luego tenemos la hibridación en experiencia. Parece una tontería, pero en lo meramente presencial, lo puramente presencial, existe una cosa que se llama la cultura de la ósmosis. Y es las conversaciones de pasillo, la máquina o la sala de café. Esto cada vez menos porque la gente cada vez, gracias al autocuidado, cada vez la gente fuma menos, pero el cigarrito de la puerta, ¿no? Que estaba y todavía está. O sea, ahí se generan sinergias y dinámicas, se generan vínculos, porque hablamos, no sé, hablamos de lo personal, de lo profesional, se intercambia información informal, aquello de, oye, ¿te has enterado que me han contado no sé cuánto? Y eso también une, ¿no? Esto es. Bueno, pues el que está afuera, esto no lo tiene. Con lo cual también hay que procurar que parte de esto le llegue. Entonces, ¿cómo articular para que esa hibridación temporal, espacial y experiencial no genere un agravio comparativo en el que está fuera, en quien está fuera? Bueno, pues de eso va esto, el cómo articular todo eso desde la inteligencia emocional para que el que está fuera no note esa diferencia y se sienta parte de. ¿Y cómo se hace? O sea, ¿cómo cambia el liderazgo? ¿En qué cambia? Son cosas muy pequeñas. Ahora vamos a esto, pero si te parece y si me lo permites,
Primero vamos a dar una noción básica de qué es la inteligencia emocional. Me parece estupendo. Ujú. Bueno, la inteligencia emocional fue un concepto que desarrolla un tal Goleman, ¿no? Bastante famosete el nombre, ¿verdad? Pero que ya venía de antes, ¿no? Un tal Thorndike, no sé si lo he dicho bien, pero da el pego, ¿no? Sí, totalmente. Decía que existía la inteligencia social. De la inteligencia social, que es la capacidad de manejarnos con los demás, ¿no? Como su propio nombre indica, surgieron dos tipos de inteligencia en la cual se divide la inteligencia emocional, ¿no? Que es la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal. La inteligencia intrapersonal, y estos son los dos pilares básicos de la inteligencia emocional. La inteligencia intrapersonal es la capacidad de entender, gestionar y resolver mi mundo interno, y la inteligencia interpersonal es lo mismo, pero contigo. Es la capacidad de entender, gestionar y resolver tu estado interno, ¿vale? Lo primero, la inteligencia intrapersonal me aporta lo que se llama responsabilidad afectiva, me hago cargo de lo mío. Y lo segundo, me aporta empatía y capacidad de gestión de lo tuyo. ¿Qué es un líder o lideresa? La persona que maneja fluidamente esto. Las dos. Exactamente. Y esto en su conjunto lo llamamos inteligencia emocional. Te puedo poner un ejemplo que tal vez sea un poco burdo, pero que se va a entender muy bien. Venga. Una infidelidad. Ujú. ¿Bien? Decíamos que estos son cuestiones transversales, no a equipos híbridos modernos, sino a todo, ¿verdad? Pues una infidelidad, ¿no? O sea, somos pareja y Anaí me pone los cuernos. Entonces yo puedo resolver esto desde la no inteligencia emocional y culpabilizar, machacar, guardar rencor, sacar el tema una y otra vez, no olvidarme de ello, si lo dejamos luego machacarte, tú. Bueno, o Ujú. puedo resolverlo desde la inteligencia emocional. Inteligencia intrapersonal. ¿Qué ha pasado en mí para que Anaí sintiera la necesidad de mirar hacia otro sitio? Es que me volví muy bruto, es que la traté mal las últimas épocas, es que me volví frío, distante, alejado. O sea, ¿qué pasó en mí para que mi pareja, la que sea, haya decidido mirar hacia otro sitio? Algo aquí no estaba bien colocado. Así que esto es responsabilidad afectiva, me hago cargo de lo mío. Eso no te exculpa de lo tuyo, Ujú. pero inteligencia interpersonal. ¿Cómo se ha sentido ella, él? ¿Qué pasó por dentro de su cabeza? ¿Por qué no fue capaz de decirme? ¿Qué ha pasado entre nosotros para que en lugar de resolver sintiera la necesidad de huir? Entonces, cuando yo cojo todos estos elementos, los míos y los tuyos, yo me acerco a ti y te digo, Anaí, ¿qué ha pasado? ¿Qué nos ha pasado? ¿Esto por qué? ¿Se ha roto esto del todo de verdad o es que nos hemos equivocado mucho y podemos resolver un poco? ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia hay si resolvemos una infidelidad desde aquí que si resolvemos una infidelidad desde el otro lado, que seguramente no se resuelva? ¿Se entiende qué es la inteligencia emocional? Ujú. Esto es. ¿Se puede llevar las dos, la intrapersonal y la interpersonal? Siempre van de la mano, es decir, puede haber alguien que una la gestione bien y la otra mal, las dos bien, las dos mal, hay una que es más fácil que otra. Hmm. Frecuentemente la... Bueno, buena No, pregunta la que me has hecho, ¿eh? sí, no sé, pero porque No, te iba a decir lo que es más fácil para mí, y te iba a decir frecuente... No, pero no es verdad, frecuentemente no. Mira, es verdad que la interpersonal depende solo de uno. Entonces, como no depende de la interacción con nadie más, si yo, por ejemplo, soy un poco evitativo, soy huidizo, soy esquivo, porque, no sé, soy más vergonzoso, más tímido, más no sé qué, pues entonces la intrapersonal probablemente se me dé mejor, porque solo depende de mí. Entonces, yo que sé, me atrinchero en lo mío y ya está, ¿no? Pero luego hay personas que son animales sociales, en el buen sentido del término, ¿verdad? Y entonces no tienen ni idea de lo que les pasa dentro, pero resuelvan, gestionan lo vinculativo de una manera extraordinaria, ¿no? Entonces, sí, existen personas que manejan una y no otra, y no tienen por qué ir de la mano. Y no hay una que sea más fácil que otra. Hay habilidades innatas más para una y más para otra y depende de quién. vale, entiendo que, porque por ejemplo en la intrapersonal hay mucha gente que, como le has dicho, pues como que lo evita y es como, no es mi culpa, yo no he hecho nada malo. Lo de los balones fuera, ¿no? Claro, Claro. pero bueno, esto extrapolado al trabajo. Ujú.
Porque además, el ser inteligente emocional, que también se suele decir como el jefe que es inteligente emocionalmente, como que cae en el buenismo, Ujú, como que evita el ujú, conflicto, ujú. los límites. Te quiero preguntar un poco por ahí, aunque no sé si, claro, Claro, pero fíjate, eso es el no decíamos antes, cuando categorizamos los tipos de liderazgo desde la inteligencia emocional, eso es ser democrático y solo democrático. Y es no ser capaz de adherirte a otras actitudes pertinentes en el caso de que aparezca uno de esos inmanejables que decíamos antes, sí. o que alguien haga de su capa un sayo y confunda lo cortés con lo valiente, y me tome por el pito del sereno porque soy amable. Entonces yo tengo que saber, como líder, cuándo hace falta un poquito más de dureza y cuándo puedo retirarme. Fluir entre los distintos tipos, que esto lo hablábamos en el otro Claro, capítulo. claro. Entonces el liderazgo solo blando, solo diplomático, no es emocionalmente inteligente. Es el que sabe fluir entre todas esas aquellas actitudes que hablábamos y sí, a veces lo tajante, o sea, se puede ser firme con educación y respeto, lo que no significa que seas autoritario. ¿Se entiende esa diferencia? Mm. Yo puedo ser tajante, pero si a esa actitud contundente le aplico respeto y empatía, inteligencia interpersonal, no tengo por qué ser autoritario en ningún momento, eh, pero sí contundente. Y claro, y no siempre. Entonces, en este fluir es lo que te preguntaba antes, en qué cambia ahora este liderazgo con esta inteligencia emocional en estos equipos híbridos. Bueno, decíamos que las sociedades, mientras más sofisticadas, son más exigentes con el liderazgo, ¿verdad? Y decíamos que esto nos parece bien porque, no sé, parece sensato, ¿no? Exigirle al líder que sea una persona letrada, elevada y todo esto, ¿no? En los equipos modernos, la gente viene con estos esquemas mentales. Son personas jóvenes y vienen con estos esquemas mentales ya alejados de la era del acatamiento y más cercanos a la era de la colaboración, ¿de acuerdo? A pesar de que tú seas quien mande, esto es una colaboración mutua para llegar a un fin concreto del cual los dos nos nutrimos. De maneras diferentes, pero los dos nos nutrimos, ¿sí? O sea que ser responsables con el proceso, tanto a ti como lideresa, como a mí como subordinado, nos viene bien a los dos. Entonces, desde esos esquemas mentales hay que aplicar una serie de prácticas concretas para cuidar esa manera de relacionarse de la gente joven y no tan joven, porque esto al final lo agradece cualquiera, Ujú, ¿vale? ujú. Mira, por ejemplo, prácticas concretas, si te parece, ¿no? Entramos en esto. Por ejemplo, como en los aeropuertos, lo que se llama check-in diarios iniciales, ¿no? Por ejemplo, en equipos híbridos está bien tener reuniones, si no diarias, muy frecuentes, para poner en su sitio las cosas, establecer objetivos, ver que no fue bien, yo qué sé, ayer o la semana pasada y reorganizarnos. Entonces, ¿qué es un check-in? Un check-in es una pregunta inicial que yo le hago a todos los integrantes de esa reunión para ajustar estados emocionales. Entonces, yo, por ejemplo, te puedo preguntar, de 0 a 10, ¿con cuánta energía venís hoy? Por ejemplo, lo cuantificamos, ¿no? ¿Qué necesitas hoy para elevar tu energía? ¿Qué ha pasado los 3 últimos días que te ha bajado la energía para que nos enfoquemos en eso y lo cuidemos? Entonces, no es debate, no es terapia, no es confrontación, es una dinámica de entre 1 y 5 minutitos donde cada uno responde rápidamente a esta pregunta, nos equilibramos, nos sintonizamos y desde ahí empezamos la reunión. Pues esto es una práctica muy sencillita, check-in se llama, y bueno, y la gente joven y no tan joven, insisto, esto lo agradece mucho, ¿vale? El hecho de tener una reunión diaria es interesante porque cuando tenemos miembros del equipo que no está presente, claro, todos entramos por la puerta cuando estamos presentes y todos decimos buenos días, pero el que no está presente no tiene por qué hacer eso, a no ser que lo articulemos de forma Hmm. explícita. Así que una reunión es la manera. Independientemente de quién esté en presencial y quién esté en remoto, todos nos vamos a conectar desde nuestro portátil para que todos equilibremos el formato en el que los demás nos ven. No es lo mismo que haya 5 o 6 en una sala con un ordenador de fondo y luego otros 3 con su propia pantallita. Eso genera diferencias, ¿verdad? ¿Cómo se liman esas diferencias? Cada uno con su ordenador, incluso cuando comparten, podemos estar en la misma mesa grande de una sala de reuniones, pero cada uno con su ordenador para que no haya diferencia con el que está fuera. ¿Sí? Ujú. Fíjate qué tontería. No, no, pero tiene todo el sentido. Equipara, le da equidad a la reunión, ¿vale? Eso no se hace así, todavía. No se hace así, ¿no? Pues
Pues es una práctica que viene muy bien, ¿vale? Entre otras cosas porque el sonido y la imagen llega mucho mejor que cuando estamos 5 o 6 en un ordenador, que aquello se oye con eco, o no se oye, o la latencia tarda en llegar, yo qué sé, ese tipo de cosas. Otra práctica muy útil se llaman rituales híbridos, generar rituales híbridos, ¿no? Por ejemplo, se puede crear el momento del café. Pues yo qué sé, que un par o 3 de veces a la semana nos reunamos 15 minutos solo para echar un cafelito. Con el ordenador. Sí, con el ordenador, para echar un cafelito. Ya está. Y aquí no va de otra cosa que, pues, como no nos juntamos en la sala de café, pues nos juntamos de forma artificial y ahí es donde aparece pues el chafardeo y todas esas cosillas. Los cotilleos. Ahí es donde se pone sobre la mesa aquella información informal que aparece por ósmosis entre pasillos, pero que aquí no. Así que el que está fuera se entera de cosillas. Oye, ¿te enteraste de todo esto? ¿Vale? Ahí no necesariamente tiene por qué estar el jefe. Es más, si yo fuera el líder de un equipo, yo de ahí no estaría. Es como, venga, despotricad de mí. Ya asumimos esto, ¿no? Esto es, ¿no? Y no tiene por qué. Pero en fin, yo no estaría para dar rienda suelta un poco a las dinámicas naturales, ¿verdad? Otro puede ser, por ejemplo, la manifestación de hitos, reuniones para celebrar hitos. Simplemente nos reunimos para contar que el proyecto ha sido aceptado marcha hacia adelante, tal cliente está muy contento y nos ha firmado una siguiente no sé qué, o nos recomendó a no sé quién. Bueno, que el equipo sea consciente de que esto está pasando y es gracias al trabajo de todos, ¿vale? O el reconocimiento personal. En el mundo americano y el mundo del coaching hay algunas empresas que incluso hacen como galas y del empleado del mes y lo ponen en cartelitos en la... Yo no soy muy partidario de eso. Tampoco es necesario tanto bombo, ¿no? Claro, porque el que se siente reconocido bien, pero genera agravio comparativo, porque ese sí, los otros no. Entonces genera sensación de inoperancia, ¿no? Entonces, está bien que reforcemos en público los logros de alguien, pero yo lo haría como la guinda a una reunión. Oye, por cierto, que sepáis que tal persona ha conseguido esto. Oye, enhorabuena y gracias por tu esfuerzo. Pues ya está, pues Ya está. maravilloso y genial. Y la persona se da por reconocida y no hace falta hacer pomposidades de ningún tipo, ¿vale? Entre otras cosas porque en el mundo adulto tampoco gusta tanto, ¿no? No sé, si tienes 8 años, el qué bien, maravilloso, confeti, pues claro, tienes 8 años, pero si tienes 30, pues yo qué sé, pues una frasecita y listo, ¿vale? Más prácticas útiles en los equipos híbridos. La escucha activa digital. La tontería que no es tontería, de tener siempre la cámara encendida, ¿vale? Porque si estuviéramos en presencial, nos estaríamos viendo. En circunstancias normales, pues la cámara puesta para que nos veamos todos y para que todos tengamos un lugar visible dentro de la reunión, ¿vale? El líder tiene que estar pendiente del tono emocional del resto del equipo para hacerlo visible. Por ejemplo, si un tema genera un silencio especial, pues yo le voy a decir, uy, veo que este tema genera tensión. A ver, chicos, chicas, a ver, contadme, sin problemas, contarme, ¿qué pasa con esto? Por ejemplo, ¿vale? O si una persona que está en remoto no está participando mucho, pues a lo mejor lo hago explícito. Yo qué sé, pues, oye, Anaís, que veo que no hablas mucho en este tema. ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu visión de esto? ¿Cuál es tu opinión? Y te doy palabra explícitamente para que no te sientas descolgada de la reunión. Atiendo las preguntas del chat. Hay una cosa que se llama como chat lento. Las aplicaciones de reuniones y tal tienen el chat lento, que eso quiere decir que no se puede hacer preguntas, o sea, hay una latencia. Si tú haces una pregunta o una intervención por chat, pues hasta dentro de 1 minuto, de 2 minutos, alguien no puede hacer otra o tú mismo no puedes hacer Ajá. otra. Vale. Marca un ritmo pausado para que no se aturulle y no se acumule la información. Pero entonces a eso le tengo que dar salida, le tengo que dar cabida. No puede ser que porque alguien pregunta por chat, eso pase desapercibido. Tiene que tener un sitio, ¿vale? Pues entonces todo eso se le llama escucha activa digital. Estar presente, mirar, poner de manifiesto, darle palabra a quien no la tiene, esperar durante 2 o 3 segundos, o sea, cuando tú estás en remoto, la latencia, el tiempo que tarda en llegar la información a veces tarda un poquito, por problemas de conexión o no, o yo qué sé, por la tecnología, ¿no? Pues entonces yo hago una pregunta, lanzo y espero 2 o 3 segundos a ver si los que están al otro lado les ha llegado la información, no les ha llegado, y entonces ya pues permito las intervenciones, o si nadie habla, pues entonces soy yo mismo el que interviene. Eso sería otra práctica en equipos híbridos. Otra práctica sería la comunicación empática y humana. Mira,
muchos autores nos hablan sobre la comunicación no verbal. Algún autor incluso llegó a decir que la comunicación no verbal representa el 93% de lo que decimos frente a la comunicación verbal, que representa un 7%. Imagínate la diferencia que es eso, ¿no? Bueno, eso se ha modificado con el tiempo, pero en cualquier caso sí parece que hay cierto consenso en que la comunicación no verbal es incluso hasta 2/3 más importante que la comunicación verbal. Es decir, es mucho más importante lo que no decimos o el cómo lo decimos que lo que decimos. El tono, la mirada, la postura, el timbre, el volumen, la entonación, la gesticulación facial y física. Bueno, pues todo eso que llamamos comunicación no verbal, ¿vale? Bueno, pues todo eso, o gran parte de eso, se pierde en lo digital. Por ejemplo, yo estoy mandando un email y te digo, tal tarea tener, esto lo necesitamos para mañana. Y lo dejo ahí. Claro, tú no tienes por qué leer que eso está dicho de forma amable, porque solo son palabras estructuradas en forma de frase. Qué diferente sería en lo personal si yo te digo, Anaí, vamos apretados, esto lo necesito para mañana, eh, tú puedes, ¿vale? Entonces, esa explicidad necesito introducirla en los canales digitales no verbales, o sea, donde la no verbalidad se extingue. Entonces, voy a escribirte un correo, un WhatsApp, un lo que sea, un chat, y voy a ser explícito, te voy a contar no solo el qué, sino el para qué y el por qué, para suplir la falta de tono con explicaciones verbales, de tal manera que a ti te llegue con la amabilidad, el respeto que yo tengo la intención de que te llegue. ¿Se entiende esto? Ujú, ujú. ¿Vale? Así que eso es otra manera de cuidar al que no está. ¿Vale? Y luego, otra estrategia concreta para el liderazgo en equipos híbridos con inteligencia emocional tiene que ver con cuidar la energía. Aquello de la fatiga digital existe. Es durete eso de estar un montón de horas en la misma postura, delante del ordenador, no sé cuánto, no sé qué. De hecho, a mí mucha gente me dice que lo más apreciado del teletrabajo es que de vez en cuando se puede levantar. Vamos, que también lo puedes hacer en la oficina, pero uno está más coartado en la oficina que en casa, ¿no? El otro día me decía alguien, no sé, y me levanto, pongo la lavadora, al ratito me levanto y pongo el lavavajillas y no me interrumpe mi objetivo, pero me hace como, ¿no? Un cambio de contexto mental que me ayuda a retomar para después, ¿no? Bueno, pues eso es cuidar la energía, permitir eso, para empezar, pero también por ejemplo, que las reuniones, en lugar de ser de 30 o 60 minutos, sean de 25 o 50. ¿Por qué? Porque si tengo dos reuniones seguidas, si son de 25 minutos, tengo 5 minutos de descanso entre una y otra. Descanso obligatorio. Y si son de 50 minutos, tengo 10 minutos de descanso entre una y otra. Y eso libera espacio mental. Permitir que las personas se gestionen el tiempo de la manera que consideren oportuno, siempre y cuando cumplan con objetivos. Aquello maravilloso de tener como un espacio de juego en la oficina, pero cuando digo espacio de juego, digo espacio de distensión, ¿no? No hace falta tener toboganes, ¿no? Como se dice que hay en Silicon Valley. Nada, o sea, un futbolín, yo qué sé, una cosilla, que peguemos 4 pelotacillos y una mesita de ping-pong, ¿no? O sea, eso cada vez más empresas lo tienen, ese espacio de distensión, o espacios con sofá, para también cuidar la salud. Si lo estás permitiendo en el remoto, cuídalo también. Claro. Entonces, las personas, por ejemplo, que hacen jornada partida, pero no les da tiempo ir a casa, tener una salita de descanso donde poder echar una cabezadita, ¿por qué no? Pero si es que eso mejora el rendimiento después, ¿no? Este tipo de cosas, ¿verdad? Yo pondría un gimnasio. Sería maravilloso. Qué maravilla, ya ves. Y que esa hora que tengo ahí entre la jornada de la mañana y de la tarde, pues yo qué sé, dedicarla. Entreno, una ducha. Hombre, claro, sí. Sí, eso sí, perfecto. Pues eso también es cuidar la energía. Fíjate, no solo en el remoto, que ya lo hace per se, sino en el que también está aquí, que es una forma de equiparar no solo al remoto, al presencial, sino de equiparar al presencial con el remoto. Eso no se contempla tanto. Bueno, yo no lo había Claro. escuchado tanto. Bueno, pues claro, es que Ujú. así es como se cuida. Y así es como genera una cosa que se llama, o sea, así es como acortas lo que se llama la brecha de visibilidad, para empezar, ¿vale? Es decir, el que no está visible lo haces visible porque está en su casa y tiene ciertos privilegios. También equiparas esos privilegios con el que sí está presente y todos nos sentimos parte de una cosa en conjunto. Y esto es lo que se llama inclusión activa. Bueno, pues
hacer cosas activamente por incluir, ¿no? Una cosita que no he dicho antes, por ejemplo, también, que cada vez hacen más empresas, antes se llamaba lo del team building, ¿no? Lo de ir a hacer, pues, tirolina, airsoft, ¿no? Paintball, ese tipo de cosas, ¿no? Eso parece una tontería, pero solo lo parece, ¿eh? Une mucho, porque un equipo se une más en lo extralaboral que en lo meramente laboral, ¿no? Entonces, por ejemplo, conozco a alguien que su empresa madre está en Alemania y una vez al año la empresa le paga una semana donde no son vacaciones. Ella va a trabajar, pero lo hacen en un retiro con cabañita y no sé ¡Qué cuál. guay! Claro. Tomad nota, empresas. Echamos una jornadita, y luego pues nos relacionamos pues, ahí en el bosque, ta, 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 ¡Qué ta. guay! Ujú. Está fabuloso. Y la empresa lo paga todo, ¿eh? Tomad nota. Claro. ¿Vale? Entonces, ¿vale? Eso sería una manera de conciliar al que está con el que no está, ¿vale? Vale, por ahí irían las cosas. Muy interesante en todos estos tips y estrategias que nos acabas de dar. En esta inteligencia emocional, lo que te preguntaba del buenismo, de las personas a lo mejor que son como más sensibles o que les dificulta poner a lo mejor esos límites o ser en un momento dado como más autoritario, ¿cómo pueden poner límites sin sentirse mal Mm, por ello con esta inteligencia emocional, ¿no? ¿Cómo pueden, mm. sobre todo cuando son además líderes muy empáticos, estas personas que son muy empáticas, que lo sufren, cómo pueden gestionar esto? Te cuento un cuento. Venga. Iba un abuelito y un nieto, ¿no? Por el campillo y tal, y el niño vio a lo lejos un junquito en la ribera del río del que colgaba una crisálida, un capullo de mariposa, ¿no? Y vio allí que la mariposa estaba intentando salir y vio que le costaba mucho trabajo. El niño corrió hacia ella con la intención de ayudarle a salir del capullo, pero en esa el abuelo le detuvo. Y el niño, sorprendido, le dijo: abuelo, vamos a ayudar al animalito, ¿no ves que le cuesta mucho salir? El abuelo dijo: si tú desde tu buena intención le ayudas a salir, le estarás negando la fortaleza que necesita desarrollar para sobrevivir en la naturaleza. Quieres ayudarlo y lo estarás matando. De la misma manera, a veces porque nos sabe mal decir las cosas que son incómodas, pues no las decimos. Pero flaco favor le estamos haciendo al que no le decimos aquello que a veces duele, escuece, roza, porque no le estamos ayudando a crecer. Entonces, lo siento, pero forma parte del liderazgo decir cosas incómodas. Si no, será otra cosa. Pero respondiendo más concretamente a tu pregunta, ¿cómo puede hacer para no sentirse mal? Con respeto y empatía, con inteligencia interpersonal, ¿vale? Yo puedo es que aquí hablaríamos de asertividad y podemos hacer otro podcast entero, ¿eh? De asertividad. Vale, pues eso lo hablamos luego. O sea, mira, la técnica del sándwich. Cuando te tengo que decir algo incómodo, te lo meto entre dos cosas buenas. Mira, Naín, qué bien esto que hiciste, me encantó. Creo que habría que cambiar un poquito esto otro ahí, pero oye, que en el global muy bien. Bueno, malo, bueno. Es una manera muy amable, muy respetuosa, muy responsable de decirte, estate al loro con esto, pero a la vez que te digo eso, te estoy reforzando. ¿En qué cabeza sensata eso puede entrar mal? Si alguien se toma mal eso, tiene un problema. Pero como es ahí un montón, o sea, los libros están llenos de técnicas asertivas. Entonces, con asertividad, inteligencia interpersonal y sin perder de vista que, como el niño que tiene que dejar que la mariposa gane fortaleza, el líder a veces tiene que decir cosas incómodas para que todos crezcamos desde esa incomodidad. Y ojo, tiene que permitir que se le digan cosas incómodas. A él dices. Esa es otra cosa que diferencia al líder del jefe. El jefe en aquella planta noble no permitía el ascenso de la información. El líder, en esa redarquía de la que hablaba José Cabrera, sí permite que se le diga, desde el respeto, por supuesto, ¿no? Lo que no va bien, lo que no funciona, lo que sería mejorable. Y una persona que no permite esa direccionalidad de la información, entonces no es líder, es jefe. Y eso te quita el respeto de los demás. Siempre nos dejas pensativos. Es verdad, es Eso está verdad. bien. Sí, sí, sí. Esto sería como, porque no podemos hacer eso, pero como los pajarillos que comen un poquito y suben. Ya. Así, eso a mi padre le encanta leer así. Y yo, es verdad que a veces. Sí, sí, sí. 5 leyes esenciales del liderazgo. Ya, pues para hacer como un empaque de Sí, los dos episodios vale.
Y a ver, ¿qué nos Sí, dices? mira, como la receta básica. ¿Te acuerdas cuando hablamos de la receta de la felicidad? Ujú, Pues hoy vamos a hablar de la receta del liderazgo, ¿no? Cinco ingredientes. Mira, ingrediente número uno, que lo que tú toques, manejes, se quede mejor que antes de que tú lo tocaras o lo manejaras. ujú, Esto es aplicable desde lo más grande hasta lo más mundano. Tú y yo, autoliderazgo, tú y yo salimos ahora y por el pasillo vemos un papel tirado. A alguien se le cayó el cleaner. No fuiste tú, no fui yo, pero pasamos por él. Tenemos dos opciones: pasar de largo, por encima, o recogerlo y tirarlo a la papelera. Ese pasillo quedó mejor después de que yo pasara por él que antes de que yo pasara por él. Lo esperable es que si mañana a mí se me cae del bolsillo el cleaner, alguien de forma anónima me devuelva el favor como yo de forma anónima se lo hice, ¿verdad? Bueno, pues eso es, que las cosas queden mejor después de que tú las toques que antes de que tú las toques. No por casualidad, sino porque estás enfocado en esa mejoría. ¿Sí? Vale. Punto número 2. Nunca pidas lo que no estés dispuesto a hacer por ti mismo. Ya no es dar, es hacer por ti mismo ¿Sí? y Y para ti ojo, mismo. hombre, ojo, que un líder, una lideresa, si se tiene que remangar porque el momento lo requiere, se remanga, ¿eh? Y que no sepa remangarse, pues no sé, será un príncipe, una princesa, no un líder. Sí. Así que nunca pidas algo que no puedas hacer por ti mismo. Nunca puedas hacer un esfuerzo que no estuvieras tú dispuesto a ejecutar. Ujú, Los niños ujú. aprenden por lo que ven, no por lo que oyen. Por eso tú le puedes decir muchas veces, eso está mal, eso no sé qué, eso no sé cuánto. Pero no hay atajo, aprenden desde la experiencia. Y aprenden desde lo que ven por experiencia ajena. Esto, por experiencia ajena. Bandura, un psicólogo social, lo llamó aprendizaje vicario. Aprendemos por lo que vemos y no por lo que oímos. Tercer ingrediente, sé generoso entre el dar y el tomar. Cuando tú le exijas algo a alguien, primeramente, que tú le hayas dado algo. Y si tiene que haber un desequilibrio, que ese desequilibrio vaya en detrimento tuyo y no de la persona subordinada. Esto es aplicable a subordinados en el trabajo o a hijos, ¿vale? Tú, como parte líder de la estructura, siempre tienes que ser más generoso en lo que das que en lo que pides. De esa manera hay una sensación de débito al otro lado, ¿entiendes? No como forma de manipulación, sino porque sabes que soy generoso. Cuando te pido algo, bueno, pues si eres sensato, me lo vas a entregar porque yo te entregué dos, a cambio te pido uno, ¿sí? Ujú. Entonces eso genera mucho seguidismo sano, ¿vale? Aquello de quieres seguirme porque te merece más la pena a ti que a mí. Otro ingrediente, el cuarto ingrediente sería aquello de ir un paso por delante. Por ejemplo, el buen líder es el que sabe, no sé, pues si estamos hablando de productos de mercado, ¿no? Pues el que sabe las tendencias, el que sabe hacia dónde va la cosa, el que se anticipa a las necesidades del mercado y articula antes de eso. Pues también podemos hablar de sabiduría, ¿no? Pues yo qué sé, si estamos en un contexto más pedagógico, psicológico, pues no sé, sale un nuevo formato, estoy pensando en lo mío, ¿no? Sale un nuevo formato de terapia y alguien viene a hablarme de él, pero entonces yo puedo hablarle de él porque ya me informé de él, ¿no? No me pilla de nueva, ¿sí? Entonces, no sé, que el líder sea visionario, vaya un pasito por delante, siempre denota ese liderazgo por sabiduría del que hablábamos primariamente. Siempre sé un poquito más que, ¿no? Eso es interesante. Y por último, y muy importante también, aquello de las críticas se hacen en privado y los halagos se hacen en público. Siempre y bajo cualquier circunstancia. Porque esa es la manera en la que no se dejan cicatrices sino huellas. El liderazgo no vale de no decir las cosas malas que hay que decir. Claro, a veces si es cuestión, si es a un hijo hay que educarlo, si es a un subordinado hay que liderarlo, llevarlo, ¿vale? Porque no tiene que saber tanto como tú, ni está en tu posición y todo eso, ¿no? Pero, insisto en esto, la crítica se ofrece en privado y el halago se ofrece en público. Y eso, de todo, es lo que más genera respeto en alguien. Porque le estás diciendo, me preocupo por tu autoestima, te miro, te veo, me ocupo de tu bienestar. ¿Sí? Y una extra, y la última, si esto fuera un pastel, esta es la guinda, el liderazgo afectivo. La gente que sabe, ¿Esto es lo que nos dijiste en el principio de claro, del episodio? claro. Bien, bien. Hay un término que es liderazgo auténtico, que va íntimamente ligado, de hecho, casi que es lo mismo, con el liderazgo afectivo. Si tú piensas en personas que te han nutrido y no que te han golpeado, más allá de si te enseñó mejor o peor matemáticas, si te dio más o menos lecciones de vida, fue lo que te cuidó, fue que te miró, fue que te vio, fue que te entendió, fue que te acompañó, no solo en el error, sino sobre todo en el error. Se puede regañar con afecto, se puede corregir con cariño. No hace falta herir cuando tú estás aportando algo negativo, o sea, le estás reseñando algo a una persona. Entonces, eso es el liderazgo afectivo. Primero, mirarte
cuidarte, validarte y luego pedirte. ¿Se entiende esto? Mm. Hay un par de frases que a mí me encantan, que destilan esto perfectamente. Un escritor estadounidense, Maxwell, dice que a la gente no le importa lo que sabes hasta que saben cuánto le importas. A ver esto. A la gente no le importa lo que sabes hasta que saben cuánto les importa. Cuando tú le haces saber a la gente lo mucho que te importan, entonces ya se interesan por tu sabiduría, por tu liderazgo, por tus directrices. Y luego había otra escritora que decía, la gente no va a recordar lo que dice, la gente no va a recordar lo que hace, pero siempre va a recordar cómo les hiciste sentir. Primero cuidar y luego pedir. Si puede haber un epicentro, una perla en el centro de todo lo que llevamos hablando todo este rato, esa perla es primero cuida, primero quiere, mira y valida y luego pide. Y entonces quien sea te seguirá a las puertas del infierno. Y lo demás son artificios. Pues nos dejas pensando y Nos vamos a quedar como tu papá, sí, ahora que es sí. maravilloso. Sí, como los pajarillos. Macedando. Sí, sí, sí. Leer como los pajarillos y escucharte como los pajaritos, así. Esto siempre lo hemos dicho de un principio porque nosotros hemos hablado en muchísimos otros sets de grabación y siempre se ha repetido y siempre lo hemos conseguido que vuelves y seguimos hablando, entonces me gustaría muchísimo, ya sea de la asertividad, que sería maravillosa. Yo encantado. Tienes que volver a sentarte aquí y enseñarnos, a alumbrarnos con tu sabiduría y con todo lo que sabes, sí, que nos ilumines y nos guíes. Yo estamos en esto, me dedico a esto y yo estoy encantado de que me ofrezcáis este tipo de espacios para compartirlo. Aquí el privilegio es suyo. Bueno, y además en tu cumpleaños, honor Esto es absoluto. un regalazo hoy. Bueno, gracias por la parte que nos toca. Gracias a vosotros. Nos vemos pronto. Gracias. Han sido 2 súper episodios. Nosotros volvemos aquí en Educa tu Futuro, donde seguiremos charlando para seguir aprendiendo y seguir creciendo siempre. Hasta la próxima.